iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo están? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque podemos tener esa misericordia que hoy nos gastamos y decir en las noches que grande ha sido su fidelidad. La fidelidad de Dios alcanzó para que no faltara el pan sobre nuestra mesa, alcanzó para no tener malas noticias el día de hoy, alcanzó para ver los que amamos bien, alcanzó para poder sentir que al llegar ante Él tenemos refugio. Y hoy me gustaría hablar sobre el pedir ayuda. Por alguna razón, en la iglesia se vuelve como complicado el levantar la mano cuando algo nos está sucediendo. Y parte de lo que el enemigo, parte de las estrategias que el enemigo produce en medio de nosotros es aislarnos de las personas que nos pueden apoyar o brindar ese sentido de seguridad para que en soledad sea más fácil atacarnos. Y pues si nosotros nos ponemos a mirar, lo común es que cuando un depredador va a un rebaño, espera que se aísle la presa para poder que aislado pueda atacarla. Vamos a orar ahí, vamos a inclinar nuestros rostros ahí sentaditos, Padre. En este momento, Señor, queremos recibir tu palabra, Señor, y que tu presencia sea tanto en este lugar, Padre Celestial, que sea suficiente, Señor, el toque de tu Espíritu para entender esas áreas en las que necesitamos pedir ayuda. Ayúdanos, Padre Celestial, a recibir de ti lo que necesitamos y buscamos y ayúdanos a entender nuestra propia debilidad para poder, Señor, recibir el apoyo de los demás y ver tu gloria en medio de las circunstancias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a el pasaje, permítanme. Está en Marcos capítulo 14. Y vamos a leerlo desde el versículo 32. Sí, 32. Jesús ora en el Getsemaní. Sí, 32. Cuando lo tengamos decimos amén y nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, para leerlo de una manera antifonal. Jesús ora en el Getsemaní. Vamos a leerlo de manera antifonal. Leemos en el nombre de Jesús. Fueron al huerto del olivo llamado Getsemaní y Jesús les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Profundamente, dice acá, y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, mas no la mía. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, les encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir.
Levántense, vamos, miren qué traición miren que el que me traicionará ya está aquí. Amén. Resulta que hay muchas circunstancias en nuestra vida que por diferentes acciones sentimos que nos sobrepasan. Hay procesos que no son fáciles de llevar y que llega un punto muy crucial en la historia de nosotros en que sentimos que es tan pesada la carga que empezamos a sentirnos apagados, angustiados y sin la misma vitalidad, la misma fuerza con que tal vez otras pruebas hemos llevado, ¿cierto? No era la primera prueba de Jesús, es evidente. Ya se estaba acabando su ministerio en la tierra y es evidente que ya estaba a punto de culminar la obra que él había venido a hacer, pero esta prueba estaba sobrepasando a Jesús y él se sintió abrumado, angustiado, cansado, triste. Incluso les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cuál sería la sensación de Jesús tan cruda en ese momento para decirles, quédense conmigo porque me siento mal? Y yo sé que casi todas las personas que hablan de Jesús lo poetizan porque era el Hijo de Dios, pero es que era un hombre. Y en el momento en que él estaba viviendo esa angustia sobre sus hombros, era 100% humano. No había mejor líder que él, no había mejor persona que él, no había persona más en la tierra, más santa que él. Y con todo eso, su corazón se estaba desvaneciendo porque sentía que la hora que venía era sumamente pesada, mucho más que las fuerzas que estaban al límite para él. Y no es muy diferente los momentos en que muchas veces nosotros transicionamos, aunque la cruz para todos claramente no es la misma. Algunos al transicionar un momento de pérdida sienten que su alma se angustia hacia la muerte. Algunos al transicionar un momento de escasez sienten que su alma se angustia hacia la muerte. Algunos al transicionar un tiempo, una temporada en donde hay separación de amigos, de familia, ¿cierto? Muchas personas incluso migran a otros países y esto es algo tremendo en el corazón y en la mente de ellos. A veces la empatía es súper importante porque nosotros no alcanzamos a saber qué se siente, no nos ha tocado, a los que no nos ha tocado, saber qué se siente alejarse de todo lo que sentía seguro, porque en algún momento ese lugar también se volvió hostil y tener que estar en otro país y muchas veces toparse con personas que no son agradables no debe ser fácil. Y el transicionar esos valles que se vuelven tan oscuros, es un momento en donde el dolor se vuelve pesado. Pensamientos ansiosos pueden aparecer. Momentos en donde decimos las fuerzas se nos han acabado. ¿Alguna vez han orado de esa manera? Le han dicho, Señor, hasta aquí, ya no puedo más, yo con esto ya no puedo más. Y hay clamores que van más allá de lo que nosotros decimos, que se sienten como en el vientre, que aprietan el corazón, que uno siente que como que se derrama delante de Dios, que algo dentro se desgarra, porque está sintiendo que ese valle por el que está pasando está demasiado pesado. Y es doloroso siempre que pasamos por esos valles, el darnos cuenta que muchos de esos se transicionan solos. El voltear y mirar un rostro conocido da una sensación de seguridad. Cuando nosotros estamos buscando de la presencia de Dios, hay momentos en los que uno quisiera como voltear su rostro y ver a alguien que le genere un poquito de tranquilidad, alguien que le recuerde ese lugar seguro. En muchas ocasiones esas personas no van a decir mucho, pero el hecho de que estén ahí tiene un significado. Y si nosotros miramos el pasaje, Jesús estaba pasando por uno de sus momentos más amargos. ¿Qué sentía? No lo sabemos porque nunca alcanzaremos a entender el peso que cargaba el Hijo de Dios.
pero su alma estaba angustiada y angustiada hasta la muerte, dolía dentro de él, dolía profundamente. Y cogió a sus discípulos y les pidió que oraran por él. Los cogió aparte, él no fue a las multitudes, él no le dijo a las multitudes, por favor, oren por mí, por favor, escúchenme, por favor, no. Él estuvo con todos, pero sus íntimos eran sus íntimos. Apartó a los discípulos y les pidió, oren por mí. Y dice, versículo 37, no, 33, y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. O sea que él eligió entre los elegidos. No a todos se les puede confiar lo que nos está pasando. No con todos podemos hablar lo que nos duele. No todos van a tener ese corazón dispuesto a entender lo que probablemente nosotros estamos viviendo por muchas razones. Primero, porque hay problemas que los demás viven que los pueden sentir tan pesados que cualquier problema que le digan lo va a tomar como algo pequeño, como una ridiculez. Y no es bueno minorizar la cruz que alguien más está llevando porque a esa persona le pesa. ¿Alguna vez han escuchado hablar de sus problemas a un niño? ¿A un niño? ¿Han escuchado hablar de sus problemas a un niño? No. Nunca se han sentado como venga, pues cuénteme qué le pasa. No, hagan el intento. Es muy interesante ese ejercicio porque los niños expresan, bueno, claro que hay problemas que en serio ni un adulto los lleva. Hay cosas que uno dice, Dios mío, qué pesar, o sea, un cuerpito tan pequeño, ¿cómo puede cargar tanto? Pero por lo general los problemas que cuentan son trivialidades que a uno le causaría risa, pero uno tiene que poner cara de preocupado como, ay no, ¿cómo así? Y es muy lindo porque cada vez que ellos se desahogan, me pasó una vez cuando era maestra, que respiró como, bueno, toca seguir. Y yo como así, como, bueno, ¿qué más se va a hacer? Y yo como, ok, pero no era mucho, o sea, estaba peleando por una cosa muy pequeña con su mejor amiga de la vida y eso le estaba pesando tanto y solamente desahogarse se sintió bien. Pues para ella ese problema se constituía en su mundo, en su angustia. Probablemente yo no le veía la gravedad, pero para ella sí. Pues no necesitaba más que unos oídos empáticos que se pusieran en sus zapatos y no pensaran en lo que han vivido, sino en lo que ella está viviendo. Y su dolor no tiene que ser comparado con ningún otro. Hay muchos oídos que no son empáticos, porque sienten que ha sido tanto su dolor y compiten. No, es que una vez a mí me dio una enfermedad, a mí me ha dado como 3, y uno es como, ok, a mí me pasó tal escateces, no, yo he vivido, ustedes no se alcanza a imaginar. Entonces empieza como a competir en los dolores y uno es como, bueno, no estoy tan mal después de todo. Compiten en las desgracias y es muy fuerte porque cada vez que uno intenta como expresar lo que siente, sienten que su dolor es mucho más grande que el de nosotros. Entonces, nuestro dolor no es válido. Esos oídos, evítenlos. Para escuchar, escuchen. Pero para ustedes contar sus problemas a oídos así, evítenlos. También hay otro tipo de personas que se apoya en las vulnerabilidades y que lastima los lugares donde uno siente que realmente duelen mucho. Esos oídos también evítenlos. Y también hay otro tipo de personas que siempre están incitándote a tener más queja, más dolor, más angustia, más miedo. En vez de infundir aliento, infunden miedo. En vez de infundir fuerzas, infunden desaliento. Y llega un punto en donde se vuelve tan pesado que uno realmente se siente mucho peor de lo que estaba. Puede que sean nuestros amigos, pueden que
y realmente les pese nuestro sentir, pero no todos los oídos son aptos para escuchar lo que sentimos, porque no todos los oídos nos van a escuchar con empatía y van a tener consejo de parte de Dios. Jesús eligió a los elegidos. Y aunque en muchos otros momentos esos mismos tres personajes, si ustedes se ponen a mirar en los relatos de Jesús, cuando él se desviaba de algún lugar, casi siempre iban esos tres, Santiago, Pedro y Juan, eran como los más cercanos a Jesús. A pesar de que en muchos momentos esos oídos se habían prestado para escucharlo, había momentos en que ese momento se sentían muy abrumados al punto de que no fueron capaces de orar por él. La autosuficiencia es un gran problema en los siervos de Dios. Y pasa que el ministerio tiene mucha soledad. Casi siempre uno al mirar alrededor se encuentra con muy pocas personas que se quedan después de que todos se van. Muy pocas personas. Hay muchas personas que escuchan el mensaje, hay muchas personas que atienden a la voz del consejo, hay muchas personas que aceptan la ayuda y eso es bonito, para eso estamos, pero en muchos momentos los que se quedan después de que todos se van son contados. Y esas personas se vuelven los íntimos en los cuales también se puede pedir ayuda. Puede que en muchas ocasiones seas tú el consejero, la consejera de tu grupo de amigos, ¿cierto? A los que todos van cuando se pierden. Siempre hay una persona que es como un farolito en medio de... Y llegas a un punto en donde necesitas también desahogarte y sientes esa sensación de, y si digo mi debilidad, de pronto no vuelven a confiar en mí. Y eso está completamente mal. O puedes que en tu familia seas ese referente en donde digan, bueno, si esto pasa mal, entonces vamos a tal persona y ella nos ayuda o él nos ayuda. Y cuando necesitas, sientes que estás fallando porque simplemente tú no puedes abrazarlos como siempre los has abrazado. Y el mismo Hijo de Dios en algún momento sintió que era tan abrumadora la carga que simplemente decidió pedir ayuda. Vamos a leer alguien por favor me lee Eclesiastés 4:9. 9 hasta el 12. Gracias hermano. Esto es un texto que se utiliza mucho por lo general para hablar sobre la importancia de tener relaciones sanas en la pareja. Pero yo creo que esto es un texto que aplica para toda la vida. Es mucho mejor tener no multitudes de amigos, sino uno por lo menos con lo que te puedas desahogar. Y sí, con el que pueda contar de una manera incondicional. Ese tipo de amigos que son esos amigos emergencia, que uno sabe que pudieron no hablar en todo el mes, pero que si en ese momento están mal van a llegar. Son sumamente importantes en la vida de cualquier persona, sus amigos. Es sumamente importante tener también líderes, pastores, no solamente pastores, sino sus líderes con los que ustedes puedan contar. Que si en algún momento sienten que la vida les abruma, no se sientan mal al levantar la mano y al decir, me estoy cansando. Porque uno solo cae con mucha facilidad. Pero si hay alguien que esté debajo sosteniéndole, por mucho que le empujen, va a ser mucho más difícil tumbarlos a los dos. El trabajo de un buen amigo en muchas ocasiones es ponerse debajo de ese que no tiene fuerzas como si fuera un soporte. Y a veces cansa y a veces duele, pero al ver que la otra persona se restauró en el momento que ese se canse, la otra persona va a hacer exactamente lo mismo. Y así funciona la siembra y la cosecha.
Esos oídos que en algún momento escuchamos probablemente sean los que nos van a escuchar. Esa mano que en algún momento extendimos para que no se resbalara en medio del dolor, probablemente es la que vamos a recibir. Porque por mucho que seamos los hijos y los siervos de Dios, va a llegar un momento de crisis en los que todos tenemos que transicionar. Y es muy bonito cuando uno mira alrededor y ve rostros familiares en medio del desespero. El Valle de Sombra, yo creo que yo he hablado varias veces de esto, tiene una particularidad muy desesperante y es que por alto de los muros que están a los lados, es muy difícil el que se refleje el sol, entonces es oscuro. Cuando el sol se aparta, ni la sombra se ve, es completamente tenebroso. Y al transicionar por esos valles de sombra, que vuelvo y digo, para cada quien tendrá un nombre, para la niña era que había peleado con su mejor amiga, pero otro valle de sombra puede ser un momento de debilidad, de luchar con un pecado. A veces los líderes transicionan por ese valle de sombra luchando con pecados en silencio, porque sienten que si exponen que están luchando con una debilidad, con un pecado, con una persona, entonces probablemente van a ser juzgados. Y eso es tan malo, porque al quedar solos están expuestos. Alguna vez escuché una prédica, un pastor en las redes, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él hablaba sobre un momento de su vida en el que se sintió sumamente seducido por alguien de la iglesia. Y él en medio de esa debilidad sintió mucho temor y fue y le dijo a su esposa, esto me está pasando, me siento seducido, ella me gusta, o sea, no me es indiferente, pasa esto y esto y esto. Y la esposa lo escuchó, él contaba el testimonio, lo escuchó en silencio, no le reclamó. Y al siguiente día lo invitó a cenar. Y el siguiente día se preparó y se puso muy bonita para él. Y el siguiente día, o sea, hacía día tras día, hacía cosas para conquistar el corazón de él. Y él decía, yo me enamoré tanto, tanto en esa transición de mi esposa, porque... ¿Ah? ¡Qué sabiduría! Sí, lo distrajo. Me lo quieren robar, pues me pongo más bonita. Me pareció muy bonito porque en muchas ocasiones la actitud de los que estamos, los que tenemos compañerismo, pues de los que tenemos que transicionar la vida juntos, familia, amigos, hermanos, esposos, en muchos momentos es abandonar, es dejar el lugar. Y pues no es la posición a la que Dios nos mandó. Por mucho que sea esa mujer, una mujer de Dios, en algún momento pueden entrar tentaciones. Y si está al lado la persona que ama, va a ser mucho más fácil transicionarlas. O el hombre de Dios, ¿cierto? En muchos momentos vamos a sentir que por mucho que busquemos a Dios, nos va a cansar los pies. Y si alguien nos da la mano para pasar por ese valle de sombra, no se va a sentir tanto temor. A veces lo que más necesitamos es un rostro conocido y unas manos que nos aprieten con firmeza. Yo les conté en alguna ocasión que el día que trajeron el féretro de William me pareció horrible, horrible, o sea, yo estaba muy mal y yo no quería ver cuando entraba porque me acordé de una promesa en donde el Señor decía que Él le alabaría y no era así como lo queríamos volver a ver dentro de la iglesia. Cuando obviamente yo estaba en silencio, muda, me costaba mucho, en ese momento me costaba mucho como decir lo que sentía, pero fue un momento bastante oscuro y yo me iba a ir para atrás. Yo apenas iba a salir a emprender huida, yo sentí la mano de Yoma que me agarró con tanta firmeza y me dijo al oído, no estás sola. Y a mí se me disipó el miedo, y ella me sostuvo la mano durante todo el momento y yo sé que la apretaba muy dura, yo sé que ella también estaba aterrada. Se nos unió Lucy, obviamente,
y las 3 muertas de miedo, pero juntas. Era suficiente, era suficiente. Y yo siento que ellas son como ese soporte que no se negocia, esa parte tan importante, ese regalo divino, esa palabra de Dios al decirme te puse personas adecuadas en tu mundo. Ellas dos son algo muy, muy, muy importante en mi vida que espero que nunca se vayan de ahí. Pero es evidente que hay procesos en los que, por duro que sean, no se van a suavizar, no van a ser diferentes, o sea, no van a cambiar. Jesús iba a pasar por la cruz. Pero, exacto, hay procesos en que no se pueden cambiar, no se va a pasar la copa de ti. Inevitablemente tenemos que pasar por ese momento doloroso, no va a ser quitada la copa, pero al transicionarlos es mucho mejor con ayuda. Entonces, mi mensaje del día de hoy, de la noche de hoy, primero, por favor, si algo les está llenando la mente y el corazón, levanten la mano. Ninguno de nosotros es excepto ni de pecar, ni de sentirse mal, ni de llegar a un momento de debilidad. Entonces, yo sé que esta iglesia, gracias a Dios por esta iglesia y por todo lo que ha pasado, porque ha quedado personas que tienen oídos muy empáticos. Y resalto, yo le decían, siempre que se va mi mamá, siempre llego y digo, tus líderes son lo máximo. Resalto mucho la posición de los líderes porque realmente son personas que están para soportar y para ayudar. Cualquiera que se acerque a ellos o a sus pastores, yo sé que van a tener oídos empáticos que los van a escuchar. Yo sé que Dios ha puesto acá siervos tremendos, sabiduría tremenda en medio de ustedes, no solamente los que están en el púlpito, en medio de ustedes hay presencia de Dios. A la persona que usted se le abrace, se le sostenga, yo sé que va a saber soportarlo. No transicionen el dolor, el miedo, la frustración o esa sensación de no saber qué hacer solos, porque hay personas que les pueden dar la mano para que ese proceso que no va a ser pasada la copa sea mucho más fácil de llevar. 1, es fácil de que caiga. 2, se les complica mucho. Pero si en medio de esos 2 está la presencia de Dios, cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad. Amén. Vamos a orar para terminar. Jackson, ¿oro para terminar? Bueno, vamos a orar y le damos a gracias a Dios para que seamos despedidos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nosotros somos privilegiados de estar en tu presencia, Señor, y ese amor tan infinito, tan misericordio, Señor, que has puesto con nosotros, esa bondad tan especial, Padre Celestial, que tú te has querido glorificar en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, porque te has querido comunicar con nosotros, con tu pueblo, con tu iglesia, por tu propia voluntad, Padre Celestial. Porque nos has querido contar lo que tú quieres hacer, lo que piensas, lo que quieres, y quieres saber qué opinas tú de nosotros, qué opinamos nosotros de lo que tú estás haciendo, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, porque nos tienes en esa estima, tu iglesia, tu pueblo, Señor, oh Dios, porque los has protegido, porque has tenido un remanente, Señor, aquí con nosotros, y eso es de tu agrado, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo ahora que va para la casa, Padre Celestial, en estos momentos. Cuídalos, Señor, y respáldalos, Padre Celestial. Sabemos, Dios, que el enemigo, Padre Celestial, tiene esa facultad de querer atacar a tu pueblo y a tu iglesia con la vigilancia, con la observación, mirando, observando hombres y mujeres al servicio del enemigo para atacarlo. Pero hoy nos ha dado esa fortaleza y ese privilegio de estar cerca de ti, Padre Celestial, y caminar contigo. Estamos agradecidos porque nos protege y nos das ese respaldo, Señor, oh Dios. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque nos has protegido y nos has cuidado hasta hoy, Padre Celestial. Y estamos confiados, Señor, que contigo somos más que vencedores, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y podemos estar tranquilos contigo, Padre, en el nombre del Señor. Amén. Quedamos despedidos.
Amén, Señor.